Muchas gracias, Montse Buisan, como siempre, por tus palabras. Con tu intervención damos por inaugurado este webinar y, si os parece, a continuación iniciamos la jornada en sí, pero antes quiero indicarles que se estructurará en 3 bloques. Cada uno de ellos abordaremos un cuidado desde un enfoque distinto, desde una mirada más amplia, transcuidado, desde una perspectiva más relacional, el intercuidado, hasta un punto de vista más individual y de persona, el intracuidado. Para ello, contamos con 3 ponentes de referencia, como son el doctor Francesc Torralba, Ferran Ramón Cortés y Ainhoa Videgaín. También no quiero dejar de comentarles que al final tendremos un tiempo, esperemos, para darles también participación con todas las preguntas, dudas y comentarios que nos quieran hacer a través del chat, y intentaremos trasladárselo a los ponentes para que nos puedan dar una respuesta. Sin más dilación, damos paso a este primer bloque. Como les decía, hablaremos del transcuidar. ¿Cómo nos cuidamos en relación con nuestro entorno? Y cómo este, a la vez, por tanto, con un eje bidireccional, puede condicionar también nuestra práctica de autocuidado. Para ello tenemos al doctor Francesc Torralba. Él es filósofo y teólogo. Evidentemente tiene un largo currículum vitae que no nos daría tiempo de extendernos y poder conocerlo todo, pero bueno, actualmente quiero destacar que está catedrático en la Universidad Ramon Llull, imparte cursos y seminarios también en muchas otras universidades de España y de América. Él también comparte su actividad docente con el oficio de escribir y divulgar su pensamiento. Dirige diversas cátedras, participa en medios de comunicación, en revistas, en grupo de trabajo, y destacar también que es presidente del Comité de Ética de Domus Viv. Es autor prolífico, con más de 1.500 artículos y 100 libros. El último a quien invito a leer es Vivir en lo esencial, publicado este 2020. Y evidentemente tiene múltiples premios y distinciones. Gracias, doctor Torralba, por estar acompañándonos hoy aquí. Le cedo la palabra. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar por la invitación, también por la posibilidad de participar en este webinar y sobre todo por la ocasión que me brinda de explorar un concepto que es muy nuevo, que es el transcuidado o la transcura, ¿no? Se trata de abordar, de pensar este concepto, sobre todo en un entorno como en el que estamos, donde es imprescindible cuidar al cuidador. Esa tesis que hemos repetido tantas veces en tantas monografías, conferencias, libros, en un contexto como el contexto que estamos viviendo, es todavía más imprescindible, más necesario el cuidado, el apoyo del cuidador, puesto que solo se puede cuidar bien si el cuidador se cuida a sí mismo y tiene las herramientas, los mecanismos, las formas, los lenguajes para cuidar de sí mismo. Sin embargo, a mí no me corresponde hablar ni del autocuidado o la autocura, ni tampoco del intercuidado, ¿no? O el cuidado del otro, sino que voy a tratar de abordar un concepto que me parece muy estimulante a nivel intelectual, que es el concepto de transcuidado. Y empiezo por la etimología, porque es un buen método para acercarse a un concepto, empezar por el significado que tiene la misma palabra, que es una palabra de origen latín. Trans es una partícula, un prefijo, que hoy utilizamos en muchas palabras. Transhumanismo, transcultural, transsexual, transreligioso y transcuidado. Es un prefijo latín que evoca a través o hacia. Cuando utilizamos la palabra trans, significa movimiento hacia lo que no soy. Trascender o transitar tiene la misma raíz. Decimos que, o hablamos de transhumanismo, cuando hay que ir más allá del humanismo. O incluso la palabra transexual o transexualidad
evoca el desplazamiento de un género a otro que conlleva una serie de transformaciones físicas, psicológicas, en todos los términos, ¿no? Entonces, transcuidado o transcura, si utilizamos simplemente la palabra latina, evoca el cuidado del entorno, no del otro, esto sería el heterocuidado o el intercuidado, ni de uno mismo, que entonces utilizaríamos el término griego autos, ¿no? El autocuidado. Los ingleses utilizan la expresión the self-caring, ¿no? El cuidado de uno mismo. Aquí se trata de ahondar en el cuidado del entorno, del medio, del ámbito donde estoy ubicado. Y eso es algo que no siempre se presta suficiente atención y sin embargo es indispensable. Se trata en el fondo de cómo crear ecosistemas emocionalmente cálidos, cómo en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno profesional, en nuestro día a día, podemos crear esferas donde sea cómodo o cuanto menos no sea árido desarrollar nuestras funciones habituales, ¿no? Desde el hogar, al hospital, al ambulatorio, a la universidad, al aula, un centro social. ¿Cómo cuidamos del entorno? ¿Y por qué el entorno es tan relevante? Eso es lo que voy a tratar en primer lugar. La relación entre el yo y el entorno, o entre el yo y la circunstancia. Utilizo esta expresión, circunstancia, porque es la que utiliza José Ortega y Gasset y me parece muy particular una frase que generalmente se cita de Ortega y que me va a servir como fuente de inspiración en lo que voy a decir. Ortega y Gasset, filósofo español, conocido por La rebelión de las masas y otras obras, escribe: yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y por lo general esta frase se mutila o se amputa a la mitad. Yo soy yo en mi circunstancia. Pero la frase total, la que está escrita en el texto, tiene mucha enjundia, tiene mucho fondo. Yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Muy bien, ¿y qué es la circunstancia? Es el entorno. Lo que Edmund Husserl diría el Umwelt, el mundo circundante. Lo que me envuelve, lo que me rodea. En la circunstancia hay elementos tangibles, hay muebles, hay camas, hay ordenadores, hay libros, cada cual tiene su circunstancia material, pero también hay elementos intangibles. Hay prejuicios, hay valores, hay creencias, hay emociones que circulan por ese entorno y que lo pueden dañar o lo pueden herir o lo pueden reforzar. La circunstancia no solo se refiere a lo cósico, a lo material. ¿Pero qué significa cuidar de la circunstancia? De ambos elementos. Requiere estar muy atento a lo que acaece a mi alrededor, tanto los elementos tangibles como a los elementos intangibles, puesto que si me quieres salvar a mí, tienes que salvar mi circunstancia. No se puede salvar al sujeto aisladamente, porque forma parte de un entramado familiar, de un entramado social, de un entramado cultural, y si uno no conoce bien ese entramado, difícilmente puede cuidarle bien. Y en ese entramado o en ese entorno hay actores. Está la familia, están los padres, están los hijos, están los hermanos, hay vecinos en ese entorno. Vecinos que pueden catalizar una buena ayuda, que pueden ser factores de cuidado, de humanización, pero también vecinos que hagan la vida imposible a ese sujeto. Por lo tanto, tendríamos que pensar a fondo que el transcuidado tiene que ver con la atención al entorno y la reflexión sobre el entorno. Tanto a título personal, ¿qué puedo hacer yo como sujeto, como individuo, para pacificar ese entorno, para cuidar ese entorno, para que sea más amable a todos los actores que hay ahí, profesionales, familiares, médicos y particularmente el destinatario de nuestros cuidados? Y luego tenemos que pensar en los elementos intangibles que hay en ese entorno que pueden distorsionar o pueden facilitar
la práctica del cuidado. ¿Qué entorno tenemos en un contexto de pandemia? Ha sido descrito por sociólogos, por filósofos, ha sido descrito por politólogos. Tiene 5 grandes rasgos ese entorno en el que ahora estamos ubicados. Es un entorno caracterizado por la incertidumbre. De hecho, no sabemos lo que va a durar esta situación crítica. Y esta incertidumbre genera una corriente de emociones muy tóxicas: miedo, rabia, indignación, desasosiego, en ocasiones hasta ira y odio, y en ocasiones rabia. Es un entorno caracterizado por la vulnerabilidad. Constatamos la vulnerabilidad en nuestras propias carnes. Personas que han experimentado la enfermedad, sufrimiento, la muerte, y ustedes, los profesionales del cuidar y del cuidado, lo han vivido en primera línea y lo viven diariamente en primera línea. Para ustedes no es nuevo la vulnerabilidad, pero para muchos ciudadanos los vulnerables eran los otros, y sin embargo han visto cómo la vulnerabilidad se ha experimentado en su propio ser, o muy cerca, en un familiar, en un abuelo, en un padrino, en un amigo. Es un entorno muy volátil, muy inestable, no solo líquido, como decía Bauman, sino volátil, enormemente inestable, imprevisible. Y además es muy complejo. Pensar soluciones en un entorno donde todo está muy interrelacionado significa evitar soluciones populistas, fáciles, de consumo para mentes estúpidas, pero no para mentes inteligentes, ¿no? Que saben que las soluciones requieren de comprender todos los factores y variables que hay en juego para salir del atolladero. Es un entorno, por lo tanto, que tiene muchos elementos negativos desde el punto de vista de cómo nos afecta, ¿no? Y como no somos impermeables, no somos mónadas, no somos cápsulas metálicas, sino que somos permeables, ese entorno cala en nuestros huesos, cala en nuestro estado de ánimo y, naturalmente, la manera de reaccionar es muy distinta según las defensas o según lo que Freud diría los mecanismos de defensa de cada uno, ¿no? Aplicado ahora en este contexto. Por lo tanto, para entender bien la circunstancia, lo primero que tenemos es que diagnosticar bien dónde estamos y cómo eso, aunque pongamos paredes, aunque pongamos muros, cala, entra en nuestros hogares, entra en la oficina, entra en el aula de la universidad, entra en la habitación, entra en un centro social, penetra en estos entornos. Y sin embargo, en estos entornos donde tenemos que crear esto que decía, ecosistemas emocionalmente cálidos, esferas cálidas, donde se pueda cuidarnos y crear un entorno que sea de protección, una especie de refugio en este entorno, cuanto menos para poder transitar por ese desierto, ¿no? Quiero subrayar otro elemento, que tampoco es baladí cuando hablamos de transcuidado, que es de cómo el individuo también proyecta su estado de ánimo en ese entorno. El entorno tiene unas características, pero según el sujeto que esté instalado en él, proyecta en ese entorno sus emociones, sus miedos, sus inseguridades y lo empaña todo con eso. En eso me inspiro ya no en Ortega, sino en una frase del Tractatus de Wittgenstein, otro gran filósofo del siglo XX, contemporáneo de Ortega, aunque no se conocieron nunca, pero tiene una frase en el Tractatus, una obra publicada en el 21, que dice: el mundo del hombre feliz es distinto del mundo del hombre desgraciado. Una frase muy simple, una proposición muy simple, en un libro de frases muy solemnes que hay en el Tractatus, ¿no? Sobre todo la proposición 7, ¿no? De lo que no se puede hablar, se debe callar. Es la última proposición del Tractatus, ¿no? Que deberíamos aplicarla mucho, especialmente a quienes somos profesores, ¿no? Y cultivar la humildad, ¿no? Me voy a limitar a hablar de lo que conozco. Pero ahora voy a comentar la otra. El mundo del hombre feliz es distinto del mundo del hombre desgraciado. Y sin embargo es el mismo mundo. Están en el mismo parque,
en el mismo banco, a la misma hora, contemplando el mismo árbol. Y uno, el feliz, ve un mundo primaveral, donde todo florece, todo crece, todo se desarrolla, porque es feliz. Y el otro ve un mundo que cae, que se deshace, un mundo gris, un mundo otoñal, porque está triste, o mejor, porque es desgraciado. Esto significa que el entorno también depende de nuestra mirada, no absolutamente de nuestra mirada, pero es distinto el mundo de uno y otro. Ahora imaginen que en ese banco hay un hombre que experimenta la muerte de un ser amado y a su lado hay un joven que se ha enamorado por primera vez y es correspondido además en este amor. No ven el mismo árbol, ni el mismo parque, ni los mismos pájaros. Eso significa que nuestro estado de ánimo también crea el mundo, también genera un entorno. Y por lo tanto, también depende de nosotros. Una persona que tiene guerra dentro de sí mismo, o está en conflicto contra sí mismo, o no acepta su condición, o experimenta emociones muy tóxicas como el rencor o el resentimiento, fácilmente va a trasladar eso a su entorno y va a empañar las relaciones de este vínculo. Y naturalmente será muy difícil reconstruir esos vínculos si cada vez que interviene irradia ese elemento. Qué distinto, en cambio, es el que irradia entusiasmo en un aula, en una planta de hospital, en un centro social o simplemente en su hogar cuando llega por la noche. Por lo tanto, el entorno es el que es, ciertamente, es volátil, es incierto, es vulnerable, es complejo, pero cada sujeto, cada individuo tiene una parte de responsabilidad en la creación de ese entorno, en la modificación de ese entorno. Y voy a la última parte. Hay que distinguir 3 niveles para orientarse bien en el arte o en la tarea del transcuidado. El ámbito micro, el ámbito meso y el ámbito macro. Una cosa es el cuidado del microcosmos de cada uno, el hogar, el apartamento, la casa donde estoy habitualmente. Esto es el microcosmos, la microesfera de cada cual. Y depende de los actores que hay en ella, generar o no un ámbito de calidez y de cuidado mutuo. Luego hay el ámbito mesocósmico, que tiene que ver con las organizaciones. Un hospital, un centro sanitario, un centro de salud mental, una unidad de geriatría o una unidad de obstetricia, ¿no? Instituciones, marcos profesionales, donde interaccionan profesionales, pacientes, familias. Bien, este es otro entorno. ¿Cómo cuidamos de ese entorno? Especialmente cuando hay saturación, cuando hay urgencia, cuando no hay tiempo para nada. ¿Cómo y de qué manera podemos crear estos entornos cálidos a pesar de la dimensión trágica que tiene el presente? Y luego está el entorno macro, que es el mundo. El cuidado de la tierra común, de la casa común. Propiamente sería el ecocuidado, ¿no? Oikos, griego de nuevo, la casa, ¿no? Y eso es algo fundamental, porque uno puede cuidar muy bien su camarote, pero si el transatlántico se hunde también para todos. Esto es lo que yo llamo el cuidado más global, algo que ha reflexionado muy a fondo Leonardo Boff en sus últimos textos, ¿no? Grito de la tierra y el cuidado del mundo, ¿no? Entonces, para mí el transcuidado, y voy a la última parte, tiene que ver con el cuidado de lo micro. Y eso sí que uno puede aportar. El cuidado de lo meso en las organizaciones en las que uno está implicado. Yo, como profesor en la universidad, ¿qué hago para cuidar ese entorno? Estudiantes desencantados, estudiantes abatidos, estudiantes tristes, estudiantes que experimentan angustia, desazón. ¿Qué puedo generar yo en ese entorno para crear un entorno que sea, como digo, cálido emocionalmente, ¿no?
y se pueda desarrollar la función que tenemos encomendada, que es enseñar, es investigar, es aprender. Y luego está el ámbito macro. Y eso tiene que ver con microresponsabilidades, la gestión de los residuos, la gestión del agua, la gestión del aire. Y en esas microresponsabilidades es cómo se construye ese macrocuidado o ese ecocuidado. Voy al último punto, que es un subrayado, ¿no? Que tiene que ver con el cómo hacerlo. He tratado de clarificar qué es el transcuidado, me he centrado en el valor que tiene el sujeto en la creación de ese cuidado confortable, pero no he dicho cómo hacerlo, de qué manera puedo crear este entorno. Pues subrayo 3 elementos. Primero, el poder de las palabras. ¿Qué decimos cuando llegamos? ¿Nos limitamos a ser profetas de calamidades? ¿A sumar más prosa apocalíptica a la que cada día consumimos a través de los medios de comunicación social, que hacen su labor, no lo niego? ¿O somos capaces de introducir palabras distintas? ¿Qué palabras utilizamos? Porque hay palabras que hieren, hay palabras que sanan, hay palabras que generan puentes y dan apoyo y generan consolación y ayuda, y hay palabras que hunden, que destruyen, que denigran, que humillan. Por lo tanto, la creación de un entorno cálido tiene que ver con el poder de las palabras. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿A quién se lo decimos? Y eso tiene que ver con la comunicación, tema que trata y conoce muy bien Ferran, buen amigo mío, al que me gusta saludar, aunque sea ahora a distancia, ¿no? Y que tendrán ocasión de escuchar. Luego está el poder de los silencios. Es un entorno acústicamente muy contaminado el que vivimos. Incluso subrayaría como una sobreexcitación informativa. Una sobreexcitación informativa. Donde además de fake news abundan también contradicciones y posverdades, ¿no? Bueno, pues crear un ecosistema emocionalmente cálido significa introducir silencios. El silencio puede ser sanador, puede ser liberador, puede sosegar el alma. Ya lo decían los filósofos latinos cuando hablaban de la cura ánime y hablaban de la música y el silencio como ingredientes para el cuidado del alma. Y finalmente el poder de los gestos. Nos expresamos verbalmente, pero gesticulamos. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de gestualidad hacemos? ¿Qué tipo de movimientos hacemos con nuestras manos, con nuestro rostro, con nuestras piernas, con nuestra corporidad en el espacio? Porque hay gestos que evocan proximidad, pero hay gestos que evocan desprecio, indiferencia. Cuando no se puede hablar, quedan los gestos. Cuando no se puede gesticular, o no se puede abrazar, o no se puede besar, como ahora, quedan las palabras, pero hay que saber articularlas bien. Bien, termino. Para mí es clave pensar esta responsabilidad en clave individual. ¿Qué puedo hacer yo para cuidar ese entorno? Y cómo ese entorno es decisivo para crear una comunidad cálida donde pueda desarrollar uno correctamente su función como enfermera, como médico, como auxiliar, como profesor, como trabajadora, educadora social. Gracias por la atención, enhorabuena por el trabajo que hacen y simplemente gracias por su disponibilidad. Gracias, Francesc Torralba. Siempre es un placer poder escucharte y desarrollar todos tus pensamientos. Me quedo con esta idea de que como actores, ¿qué podemos hacer para cuidar, para velar nuestros ecosistemas emocionalmente cálidos? Que a la vez espero que este webinar así lo sea. Muchas gracias.